el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llena solo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llena solo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llena solo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado.
mismo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús Hay libertad. al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hermanos, yo les invito en este tiempo a unirse a este momento de oración que tenemos todos juntos. Yo quiero que tengas en mente las instrucciones de Jesús al orar, de que no tomes a la ligera este tiempo porque estés en tu casa, sino que, como dice Jesús en Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Vamos a tener este tiempo de oración y yo quiero que no sean vanas palabrerías, sino que tú, aún en unas circunstancias que quizá te distraigan, quizá con hijos alrededor, quizá con personas alrededor, que tú enfócate en estar con Dios y hablar con Dios en este tiempo y abrir tu corazón al Señor. Vamos a tener espacios en el que tú puedes hacerlo. Así que vamos a abrir este tiempo de oración en el que yo te invito a meditar en la Biblia. Abre tu Biblia en
a Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, que es el famoso Padre Nuestro, es la oración modelo. Y que en base a esto puedas orar. Si estás con tu familia y quieren tomar turnos, pueden quizá agarrar un versículo cada uno y orar. Así que te dejo este espacio para que ores con tu Padre que está en los cielos. Padre, tú nos has adoptado como tuyos y podemos venir ante ti, Señor, y decirte, Padre. Queremos abrir nuestros corazones a ti, Señor. Hay cosas que nos avergüenzan. Hay cosas que quizá no queremos mostrarte, Señor. Pero tú nos recibes como un Padre. Y por medio de Cristo, Señor, podemos venir ante ti suplicando que santifiques tu nombre, que glorifiques tu nombre, que exaltes tu nombre. Que venga tu reino pronto, que pongas un anhelo en nuestros corazones por la venida de Cristo, que disminuyas en nuestros corazones un deseo por este mundo, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, que la tierra sea tu hogar, donde tú haces lo que deseas.
provee nuestro pan de cada día. Provee para nuestras necesidades, para las familias que no tienen, para las personas afectadas en esta pandemia, para nuestra iglesia. Sosténnos, provéenos y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, líbranos del maligno y el pecado, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos antes de cantar, a tener un tiempo de anuncios en el que yo quiero tomar el tiempo de recordarte que la forma en la que tú puedes servir a Dios en estos momentos es quizá diferente. Es orando por nosotros, es llamando a tus hermanos, es ofrendando en tu iglesia. Y yo quiero enfatizar algunas instrucciones nuevas en cuanto a las ofrendas y los diezmos que quiero comunicar con toda la iglesia. Y es que yo sé que muchos de ustedes están un poco confundidos en la manera de cómo podemos seguir dando si yo estoy acostumbrado a dar en efectivo, por ejemplo, o en un cheque o en algo físico. Tengo buenas noticias y es que aquí las oficinas están abiertas en la iglesia. La iglesia tiene una parte con oficinas, con una recepcionista que habla solo inglés, pero está ahí constantemente. Y ustedes pueden venir desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes. Y a menos que sea un día feriado, ella va a estar ahí, la recepcionista va a estar ahí. Muchas veces yo voy a estar aquí. Y si no, yo vivo básicamente aquí, enfrente de la iglesia. Y yo quiero comunicarte esta oportunidad de que tú puedes ofrendar cada semana en efectivo o en cheque, físicamente aquí en la iglesia durante la semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Es un gozo poder ser fieles a Dios en medio de estas situaciones. Nosotros estamos constantemente en contacto con todos los miembros, conociendo sus situaciones. Cada semana se llama a cada miembro, por si acaso hay alguna crisis económica, que nosotros todos juntos como iglesia podamos ayudarle a esa persona. Así que la mejor manera de apoyar en ese tiempo es manteniéndote informado de lo que nosotros podamos decir en los grupos que tenemos y manteniéndote fiel en tus ofrendas al Señor para alabarle y para mantener los ministerios que tenemos para con los pobres, para con otras iglesias, para con otros ministerios, para con misioneros y para con todos los ministerios de la iglesia. Así que te animo a que si no sabes cómo dar por internet, que puedas comenzar ese compromiso con el Señor, de comenzar a ofrendar o de diezmar durante la semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a continuar con una canción. Y esta canción es hermosa. Yo quiero que la cantes a todo pulmón porque nosotros extrañamos congregarnos. Y esta canción nos recuerda quiénes somos como iglesia. Qué es lo que la Biblia dice sobre nosotros. Yo amo esta canción y me hace recordar y ver la gloria de la iglesia del Señor. Vamos a cantar juntos. Es Cristo de su iglesia, el fundamento fiel, por fe
hechura es ella de él, su esposa para serla, del cielo descendió. Él la compró con sangre cuando en la cruz murió. De todo pueblo electa, perfecta es en unión, y una fe confiesa, Cristo es su salvación. Bendice un solo nombre, la Biblia es su sostén. Con paso firme avanza, con gracia y todo bien. En medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera con santa expectación, pues Cristo desde el cielo un día llamará. Su iglesia invicta entonces con él descansará. Con Dios aquí en la tierra mantiene comunión, y con los ya en el cielo forma una sola unión. Oh Dios, haz que en sus pasos podamos caminar, que al fin contigo, Cristo, podamos habitar. Les invito, hermanos, a que puedan tomar sus Biblias y abrirlas en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando versículos 1 al 16 del capítulo 2. Y les pido que puedan tener un tiempo para orar por mí, por sus corazones, su atención, y también por mí, porque Dios me use para predicar su palabra en su poder. Vamos a orar. Señor, no soy nada sin ti, Señor. Tú pastoreas a tu iglesia, le instruyes, la consuelas, la exhortas con tu palabra. Que yo pueda ser un instrumento, Señor, de proclamar ese mensaje que es tuyo, esa palabra que es tuya, que está en las Escrituras. Y que podamos ser animados a vivir vidas santas mientras anhelamos tu venida juntos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo este pasaje de una manera quizá rápida para tener un contexto de lo que vamos a estar estudiando. Dice así, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios,
para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodrizas que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ese es el texto que tenemos frente a nosotros, y es un texto que a primera vista se entiende lo que está diciendo. Él está recordándoles qué es lo que sucedió en el primer momento cuando ellos conocieron el evangelio y la iglesia se formó. Ustedes pueden leer en Hechos capítulo 16 y 17 las circunstancias que habían en ese momento cuando Pablo plantó la iglesia de los tesalonicenses. Y cómo en medio de gran persecución la palabra de Dios fue poderosa y creó al pueblo de Dios. Hay una frase católica histórica muy importante para los católicos, que es contraria a una frase protestante o evangélica que tenemos nosotros. Y eso hace toda la diferencia en nuestra manera de entender la Biblia, nuestra teología. Ellos dicen, no fue la Biblia la que creó a la iglesia, sino que la iglesia fue la que creó a la Biblia. Y por lo tanto, la forma en la que ellos manejan toda la religión católica la ven como una autoridad que la iglesia misma tiene sobre la palabra. Los evangélicos, los cristianos, los protestantes, vemos las cosas al revés. Y la frase es, no, la iglesia no creó a la palabra de Dios. La palabra de Dios crea a la iglesia. La palabra de Dios es poderosa y forma al pueblo de Dios y sostiene al pueblo de Dios y moldea al pueblo de Dios y va haciendo un surco en nuestros corazones y en nuestra cultura y en la forma en que la iglesia se va organizando y en las prácticas que tenemos, en la forma en que adoramos, en la forma en la que evangelizamos, en que
ponemos o quitamos líderes, en la forma en la que practicamos la disciplina en la iglesia, la forma que oramos y alabamos, intercedemos y ayudamos al pobre, todo lo produce la palabra de Dios en nosotros y somos deudores a la palabra y nos sostenemos en esa palabra que en su definición más básica es el evangelio. Esa es la palabra de Dios en su definición más básica, el evangelio, el mensaje de salvación. Y vemos que eso sucedió en un principio y cómo él cuenta todas estas circunstancias, pero especialmente cuenta todas sus características de cómo él hizo ese ministerio. Y menciona cómo ellos fueron valientes y cómo fueron santos y justos. Y eso suena un poco raro para nuestros oídos. Y debemos aprender a leer la Biblia en su contexto. Yo las primeras veces que leí algunas cartas de Pablo en Corintios y acá, que menciona cosas así acerca de él, ¿no? Yo sufrí, yo me comporté justamente, irreprensiblemente ante ustedes. Yo decía, Pablo es un orgulloso. Pablo está alardeando, ¿no? de todas esas cosas que yo hice y esto y lo otro, ¿no? Sin embargo, no es así. Si nosotros entendemos el contexto, empezamos a entender que Pablo lo que está haciendo es respondiendo a ciertas dudas que los tesalonicenses tenían, porque Pablo muy pronto tuvo que irse de ese lugar y después de mucho tiempo no había vuelto a verlos y ellos estaban teniendo dudas de, ¿será que podemos confiar en Pablo? ¿Será que él nos abandonó? ¿Será que él no nos quería? ¿Será que él tuvo miedo? ¿Será que todas estas dudas? Y además habían enemigos de Pablo, falsos maestros, que constantemente lo atacaban y decían, él los dejó, saben que él lo que estaba era buscando fama y se fue a otro lugar donde había más fama. Él lo que estaba buscando era dinero y se fue a otro lugar donde había más dinero. Él no los quería realmente, él estaba estafándolos. Y Pablo empieza a recordarles, no dejen convencerse de eso. Ni por sus propios corazones, ni por mis enemigos. Recuerden. Y empieza a recordar todas estas características de cómo fue su vida en la que vamos a profundizar. Y una frase en la que yo puedo resumir todo este mensaje de hoy es que vemos vidas que inspiran santidad. Con esa frase yo resumiría el mensaje de este pasaje. Tenemos frente a nosotros en este pasaje vidas que inspiran santidad. Ahora, yo siempre tuve miedo de ser ingeniero cuando estaba decidiendo qué iba a estudiar, porque yo pensaba, todo el tiempo voy a estar en un salón de clase, me van a enseñar números y al final yo no voy a saber cómo hacer el trabajo. Y me van a poner en una construcción y voy a tener que liderar un lugar y yo no voy a saber nada de lo que tengo que hacer y voy a entrar en pánico. Yo tenía temor de entrar a estudiar ingeniería porque yo sabía que quizá no me iban a preparar para ver cómo era en el trabajo real la interacción en el trabajo con una construcción, por ejemplo. En el ministerio pastoral es igualmente necesario aprender, no solo leyendo libros o viendo videos o escuchando instrucciones, sino observando y aprendiendo en silencio lo que hace un pastor en su trabajo y cómo lo hace si uno quiere ser un pastor. En otras palabras, uno va viendo un ejemplo. Y hay cosas que uno dice, yo no puedo, yo no debo hacer eso, yo no voy a hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo quiero ser diferente. Y hay otras cosas que uno dice, yo debo hacer eso, yo debo imitarlo en esto, ¿no? Y recuerdo yo tener una experiencia así en Texas, con un pastor con el que yo estaba trabajando. Era un adolescente y estaba aprendiendo algunas cosas, pero yo me acuerdo solamente estar callado y mirando y viendo cómo íbamos a veces a pedir un permiso a la ciudad para hacer una actividad y cómo él lo hacía y esperar en línea y después ir a hablar con otros pastores de otra iglesia para ver cómo estaban y a organizar una reunión. Y
Y yo me acuerdo ver cosas que eran bien raras y yo decía, yo la verdad no quisiera hacer esto. Y otras cosas en que veía y decía, yo tengo que aprender a hacer esto y esto, y lo veo cómo hacerlo. Aquí vemos a Pablo en su ministerio pastoral, misionero, apostólico, que nos da un ejemplo al que imitar. Ahora, nosotros todos fuimos creados como seres humanos para imitar. Es parte de lo que somos nosotros. Para los que tienen hijos, ven que es gran parte de lo que uno ve en sus hijos, es mucha imitación de ellos hacia los padres. Yo siempre le digo que yo puedo predecir cuál va a ser el equipo favorito de su hijo, el equipo favorito de fútbol de su hijo, sabiendo cuál es el equipo favorito de su padre. Porque obviamente la pasión que tenga por ese equipo se va a transmitir a ese hijo y él lo va a imitar y va a seguir y va a decir, ese es mi equipo favorito, ¿no? Muchas de las veces. Ahora, ¿qué aprendemos en este pasaje? Aprendemos un ejemplo que imitar, o varios ejemplos que imitar. Antes de comenzar con el texto, quiero justificar esta conclusión de que hay un ejemplo que imitar acá. Porque es popular hoy en día entre muchos ministerios decir que predicar que hay ejemplos para seguir en la Biblia es moralismo, es algo que uno debe evitar, que solamente debemos predicar que Jesucristo murió por nosotros. Sin embargo, luego que nosotros experimentamos la salvación de Jesucristo, está lo que se llama el señorío de Jesucristo, donde Él es nuestro Señor y nos ordena y nos guía y nos dirige y da mandamientos y da instrucciones, y nosotros no podemos limitar la palabra de Dios por prejuicios que tengamos y decir, no, yo no voy a aprender nada de acá, sino que voy a pensar solo en cómo uno es salvo por fe. Decir, no, la palabra de Dios está aquí y está proveyendo ejemplos que imitar. Y nosotros debemos abrazar con los dos brazos abiertos todo lo que la palabra tiene para nosotros. Y son ejemplos que muchas veces nos hacen falta en estos días. Hay dos ejemplos que vamos a ver en este pasaje. Primero, versículo 1 al 12, vemos a Pablo, el ejemplo de Pablo. Y luego, del 13 al 16, vamos a ver el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses. Yo creo que nosotros necesitamos abrazar este llamado, esta necesidad que tenemos en nuestra época de recobrar visiones gloriosas del llamado de Dios para el ministerio pastoral y para la iglesia, para lo que debe ser la iglesia. Entonces vamos a comenzar con la primera sección, versículo 1 al 12, recobrando la visión de un pastor ejemplar. Lo que aprendemos de imitar al apóstol Pablo. Y aprendemos 5 cosas, por lo menos. Y quizá tú puedes aprender muchas más si te mantienes estudiando este texto. Pero por lo menos hay 5 cosas que yo creo que también se pueden contrastar con malos ejemplos que tenemos en nuestros días. Primero, Pablo nos habla de valentía. Él es valiente en medio de las dificultades, dice el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esa palabra denuedo en español no es muy usada, pero quiere decir valentía. Alguien que tiene denuedo es alguien que es valiente. Alguien que tiene coraje, quizá en otro sentido. Esa valentía que lo mantuvo persistente en medio de la persecución y las dificultades para anunciar el evangelio de Dios. Ahora, si ustedes ven el texto bien, lo que dice Pablo,
Dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Todo el ejemplo que podemos ver acá no es un ejemplo que podemos seguir como si fuéramos judíos escuchando en una sinagoga un mensaje acerca de ser mejores personas. Es un mensaje que escuchamos como cristianos pertenecientes a un nuevo pacto con el Espíritu Santo, con Cristo morando en nosotros, que nos llama a tener denuedo. Entonces, o valentía. Entonces, es un tipo distinto de valentía. Hay mucha valentía en el mundo que se basa en el aire, que se basa en la nada, que se basa en que, bueno, tengo mucha suerte, así que voy a aventarme, voy a arriesgarme, soy valiente. O a veces se basa en confianza propia, yo tengo la fuerza para hacerlo, por eso yo voy a persistir. Pablo no se basa en nada de eso. Dice que tuvieron denuedo en nuestro Dios. Es una forma de vivir espiritual en la que Cristo es presente. Y eso es algo que Dios ha estado hablando mucho a mi vida. Y yo espero y oro al Señor que hable a tu vida. Que Él no está lejos. Que Él no nos dejó del todo, sino que envió a su Espíritu Santo y Él está con nosotros a través de su Espíritu. Cada día, en cada momento, nos está pastoreando, nos está moldeando, nos está dirigiendo, nos está corrigiendo, instruyendo, consolando. Y caminando junto con ese Cristo resucitado que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, nosotros podemos tener valentía. La verdad, yo recuerdo tener esta conversación con mi esposa antes de que fuera mi esposa. Estaba en el seminario en Texas y estábamos en una conferencia misionera ahí en el seminario en Texas y hubo una oportunidad de servir traficando Biblias en Irán, que es un país terrorista básicamente, ¿no? Y yo me acuerdo orar, ¿no? Y pensar y decir, yo quiero intentar hacer este ministerio. Y entonces apliqué y dije, bueno, si me aceptan, yo voy, ¿no? Tengo 20 años, 19 años, pero no creo que vaya a durar mucho, pero toda la vida yo he pensado en mi vida como que pronto va a acabar. Yo no sé, siempre he tenido esa mentalidad de que probablemente no voy a vivir mucho, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, yo quiero servir ahí si ese es el llamado de Dios. Así que yo aplico y le dejo todo lo demás a Dios. Entonces tuve esta conversación con Emma, ¿no? Yo le decía, bueno, si me dicen que sí, pues me voy a ir y no vamos a tener nada, ninguna relación, ¿no? Me voy. Y ya, pero bueno, ok, entiendo, ¿no? No de esa manera ligera, estaba llorando, pero ella entendía, ¿no? Las razones, ¿no? Y luego no pasó, no me eligieron, no me respondieron. Y pues ahora estamos casados y estoy aquí sirviendo, ¿no? Pero el punto es, ¿qué le hace a una persona tomar una decisión así? Eso no es algo que viene de la carne. Eso no es algo que viene... Eso es algo que el mundo no conoce. Eso es simplemente algo que Dios está haciendo. Y tú piensas quizá, yo no soy así de valiente. Es que tú no tienes que ser valiente. El Espíritu Santo en nosotros, si Él te está llamando a hacer algo, Él va a poner esa valentía en ti. Y vemos eso en los mismos apóstoles. ¿Qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Todos se fueron. Vino el Espíritu Santo en Pentecostés y después todos estaban diciendo que estaban gozosos por ser perseguidos en el nombre de Cristo. La valentía no viene de nosotros. Es el Espíritu Santo y toda la gloria es para Él. Y tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo crecer en esa valentía? Yo creo que un consejo que yo puedo dar es, despégate del amor a este mundo. Eso es lo que más nos causa temor. El decir, pero yo puedo perder esto. Sí, asume que lo vas a perder porque eso es cierto. Vinimos desnudos, ¿verdad? Y nos iremos desnudos. No llevaremos nada de este mundo. Lo segundo que vemos en Pablo es
No solo valentía, sino sinceridad. Dice versículo 3 al 6, porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño, lo cual, esto es una característica de los falsos maestros y de filósofos de esa época que en la historia de la filosofía se le conocen como sofistas, como personas que producían ideas por causa de dinero, solo por producir ideas, solo para seguir en ese trabajo. Muchas veces convencían, como abogados, por así decirlo, convencían acerca de ciertos juicios, otras veces eran para defender cierta idea o teoría. Ellos estaban al servicio del dinero. Y ellos producían ideas y discursos y convencían a las personas por dinero. Ese no era Pablo. Eso era común en ese lugar en Tesalónica, pero ese no era Pablo. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. En otros pasajes de la Biblia dice, Dios nos tuvo por dignos de llamarnos al ministerio del evangelio, ¿no? Y esos son cada uno de nosotros, lo cual es interesante porque el llamado a nuestras vidas no comienza con que, eres una buena persona, por eso Dios va a elegir para salvarte, ¿no? Y Dios va a elegir para ser pastor. Yo he visto que este muchachito es bien portado, que le gusta leer. Él quizá en el futuro va a llegar a ser un gran pastor. Dice, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque quizá es aprobado por hombres en su comportamiento, en todo lo que se ve. Pero Dios ve el corazón y Dios produce el hombre aprobado que Él quiere usar. Por supuesto, no gente perfecta. Pablo, por supuesto que no era perfecto y él lo confesó diciendo, no es que yo haya llegado, ¿verdad?, a la estatura de Cristo, ¿no? Pero sin embargo, es un ministerio espiritual lo que Dios te ha llamado a hacer. En cualquier ministerio que estés sirviendo a Dios, es un ministerio espiritual. Dios, no tu hermano, no tu vecino, no el pastor, ellos no te llamaron. Fue Dios el que te llamó a servir en el ministerio en que estás. Y dice, aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. ¿Por qué no estaban enfocados en agradar a los hombres? Porque los hombres no le habían llamado. Otra vez, si a mí un rey me pone la tarea de ir a hacer algo y devolverme para darle un reporte, yo no me voy a desenfocar pensando en qué piensa la gente en el camino y desviarme y terminar corrompiendo quizá lo que yo estoy haciendo, porque ¿qué dice mi vecino en el camino, mi prójimo en el camino? Porque ellos no fueron los que me dieron esa tarea, ellos no son los que me van a pedir cuentas, es el rey. Así, cuando nosotros tenemos bien claro que es Dios el que nos llamó a hacer esa tarea, es Dios el que nos llamó a ofrendar, es Dios el que nos llamó a tocar un instrumento, es Dios el que nos llamó a abrir la puerta, es Dios el que nos llamó a hacer discípulos. Entonces, nosotros no estamos enfocados con agradar a los hombres, con que el pastor me diga, oh, wow, bien hecho, eres excelente. Entonces, si no me lo dice, es como que, bueno, entonces voy a dejar de servir en esta área. No es el pastor el que te puso ahí, no es tu hermano el que te puso ahí, no es el líder de ese ministerio que te puso ahí, es Dios. Queremos agradar a Dios, no a los hombres. Y dice que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Esta palabras lisonjeras son palabras que envuelven a alguien, le dicen, wow, tú eres genial, me caes muy bien, eres lo máximo, para agradar, ¿qué? Su favor. Yo quiero que esa persona me vea con favor, por eso yo lo voy a alabar en todo esto. Dice, no. Dice, como sabéis, no encubrimos avaricia tampoco.
Dios es testigo. Es decir, Pablo dice, si ustedes no me creen, igual le estoy tratando de convencer, pero si ustedes no me creen, Dios termina siendo testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Es decir, él comienza aquí a dirigirse hacia otro pensamiento que es la ternura que vamos a ver próximo. Él dice, yo podría haberme comportado con la autoridad de un apóstol. Yo podría haber demandado ciertas cosas. Sin embargo, yo preferí, y parecer poderoso, parecer autoritativo, parecer digno de respeto, pero yo preferí venir con humildad. Yo preferí venir dependiendo de Dios. Y yo preferí venir con el amor de Cristo. Ahora, ¿cómo tú puedes crecer en ese tipo de sinceridad, ese tipo de motivaciones puras al servir a tu Dios? Un consejo que yo puedo dar es: abandona hoy el deseo de ser famoso. Yo creo que eso es un mensaje que va en contra de todo lo que nos enseña la cultura, ¿verdad? Es la cultura desde niño, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? Pero los niños, ¿cuál es el sueño de los niños hoy en día? No es ser un gran médico cirujano, no es ser un ingeniero, no es ser un, no sé, general del ejército, no, es ser un youtuber. El sueño de los niños es poder ser esta gente famosa que está por todos lados en redes sociales. Y nuestro deseo debe ser abandonar ese deseo de ser famoso inmediatamente y pensar, no quiero aquello que me puedan dar los hombres y la aprobación que me den los hombres, sino Dios. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte cuando Jesucristo está hablando de que Dios, hay dos formas de hacer las cosas? Una en el que ya recibiste tu recompensa y otra en la que el Padre que está en los cielos te recompensará. Y lo dice varias veces en diferentes cosas. Cuando uno da dinero a la iglesia, cuando uno ora, cuando uno ayuna. ¿Ya recibiste tu recompensa o tu Padre que está en los cielos te recompensará? Pregunta, ¿cuál es esa recompensa? Yo me pregunté eso por muchos años. ¿Qué es esa recompensa? ¿De qué está hablando? ¿Cuál recompensa? En el contexto, yo creo, tengo mi confianza, que la recompensa a la que se refiere Jesús, yo puedo definirla como palabras de afirmación. Entonces Jesús está diciendo, si tú estuviste ayunando y pusiste tu cara demudada y la gente te vio y dijo, wow, ya recibiste tu recompensa, tus palabras de afirmación. Pero si lo haces para Dios, ¿qué dice? Tu Padre que está en los cielos te dará esas palabras de afirmación. ¿Qué dicen? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la recompensa que nosotros esperamos ver en el día final. Esas palabras que vienen de Dios. Por lo tanto, queremos mantener valentía, queremos mantener sinceridad o motivaciones puras. Tercero, queremos mantener amor. Un tipo de amor tierno. Dice versículo 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo usa varias metáforas de familia aquí. De hecho, esa palabra en griego, cuando dice tierno, nosotros fuimos tiernos entre vosotros. La verdad, esa palabra dice, nosotros fuimos como niñitos entre ustedes, vulnerables. Y luego dice, nosotros fuimos como nodriza. ¿Qué es una nodriza? Es como una madre o una persona que está cuidando a su bebé, está amamantando a su bebé. Con ternura cuida a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido
no solo darles el evangelio, sino darles nuestras vidas enteras. Debemos recobrar la visión de un pastor ejemplar que está en la palabra de Dios y que nos inspira a ser así. Porque si nosotros no tenemos esa visión, no vamos a tener ni producir en esta iglesia más y más pastores que sean bíblicos, que sean así, que sean como Pablo. Por eso es tan importante e imperativo recobrar la visión gloriosa que tiene la Biblia de un pastor. Me acuerdo leer un artículo de la iglesia perseguida y cómo habían áreas de África en el que era tan común que los pastores fueran encarcelados porque eran lugares que son extremadamente musulmanes y es contra la ley ser cristiano y predicar el evangelio, que era tan común en esas áreas específicas que un pastor fuera encarcelado, que si un pastor primero no estaba ya dispuesto a morir por la congregación, que eran que 15, 20 personas, a morir por la congregación, no podía ser pastor. Porque probablemente eso iba a pasar. Era parte del contrato, era parte del trato. Vas a morir. Eso nos recuerda la valentía, la sinceridad y el amor que tiene esta visión de un pastor ejemplar que Pablo está poniendo en nuestras mentes. 4, diligencia. Pablo comienza a decir que él fue diligente trabajando, porque versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿De qué está hablando? Primero uno lo puede leer y decir, bueno, dice, os predicamos el evangelio de Dios. Al final uno puede pensar, estaban trabajando predicando el evangelio. Y Pablo aclara después que no, él está hablando de que él estaba trabajando en un trabajo, probablemente haciendo tiendas, no sé, pero trabajando para no ser carga a ellos y poder continuar predicando el evangelio sin obstáculos, sin las acusaciones de esos enemigos que tenía, que decía, tú eres un sofista que simplemente estás dando estos discursos para quitarle dinero a la gente. Él trabajaba día y noche para que ese obstáculo no fuera ahí. Sin embargo, Pablo hace este mismo ejercicio, esta misma decisión de trabajar por sí mismo una y otra vez, y siempre le está celoso de proteger el apoyo económico de los pastores y siempre está diciendo, esto es mi decisión, pero recuerden que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Recuerden que ustedes deben apoyar a los pastores. Recuerden que que tengo yo el derecho de ser apoyado por ustedes, pero yo estoy decidiendo no hacerlo, ¿no? Y Pablo tiene este celo de siempre proteger a todos los otros pastores que no están tomando esa decisión para que la iglesia diga, ustedes van a ser como Pablo, ¿no? Sin embargo, vemos esa diligencia en trabajar y en fatigarse, pero también en predicar y ser ejemplo, porque dice, versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Pablo está hablando aquí de hacer más allá de lo que cualquiera haría para proteger tu testimonio, para proteger la reputación. Hay un proverbio que dice que la buena reputación es más valioso que las piedras preciosas. Y eso es cierto, porque las piedras preciosas, el oro y el diamante se puede recuperar, pero quizá una mala reputación jamás se puede recuperar. Así que Pablo trabajó arduamente para conservar su testimonio santa, justa y irreprensiblemente ante ellos y poder tener la confianza de decirles esto. Y mi pregunta para ti es, ¿estás haciendo eso tú? ¿Estás dando todo y más allá de todo para guardar tu reputación por amor al evangelio y por amor a tus hermanos y por amor a la iglesia de Dios?
Yo creo que un consejo que puedo darte para seguir creciendo en esa tarea es rinde cuentas. Y segundo, ten reglas personales para comportarte, ¿no? Aquí en Highview, gracias a Dios, tenemos estas reglas para los pastores, en el que está totalmente prohibido que yo esté con una mujer que no sea mi esposa a solas en ningún lugar. En un carro, prohibido. En un cuarto, prohibido. En un cine, prohibido. O sea, no puedo estar con una mujer a solas que no sea mi esposa. Hay muchas otras reglas, pero esas reglas son tan valiosas para abrazar, amar y obedecer, porque sabemos que protegen el testimonio. Y yo quiero siempre que toda la iglesia sepa eso, porque eso fortalece la confianza que la iglesia tiene en la santidad de los pastores. Y rinde cuentas a personas y abre tu vida para que personas constantemente tengan la libertad de hablar a tu vida, ¿verdad? Yo he tratado de mucha parte de mi vida cristiana ser lo más corregible posible, invitar a la corrección, y a veces esa corrección me ha hecho llorar y a veces esa corrección me ha hecho sonreír, y no importa, en todas las veces me ha hecho bien. En quinto lugar, Pablo está exhortando con la verdad de Dios. Dice, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Está hablando de exhortar, de consolar y de proclamar un mensaje, dice, de que ellos, los creyentes, anduviesen o viviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que pueda la gente ver, estas personas pertenecen a un reino santo, puro, glorioso, donde el pecado es aborrecido, donde Cristo murió en la cruz en contra del pecado. Y por eso viven vidas que se parecen a ese reino y que buscan esa gloria y que aborrecen este mundo. ¿Cómo crecer en este tipo de ejemplo que Pablo nos da, de exhortar, de consolar, de proclamar? Que las palabras de Jesucristo habiten en ti, que tú memorices la palabra, que tú leas la palabra diariamente, que tú tengas una disciplina y la desarrolles de leer la Biblia y de leer la Biblia de una manera que tú puedas ponerla en práctica. Tengo un ministerio centrado en la palabra de Dios. Ahora, hemos terminado de ver esta sección de versículos 1 al 12 y vemos todos estos ejemplos, esta imagen gloriosa que Pablo nos pone de cómo es vivir ejemplarmente. Ahora imagina que tú morirías la próxima semana. ¿Acaso no vivirías esos últimos días tratando de seguir este ejemplo en el poder del Espíritu Santo y con la confianza del Nuevo Testamento en la cruz? ¿Acaso no buscarías vivir esos últimos días con valentía, como Pablo, con sinceridad en tus motivaciones, con amor tierno, mostrándole a tus hermanos ese amor, con diligencia en todo lo que haces, con santidad y predicando la verdad, exhortando y consolando sin que nada te detenga? Yo creo que trataríamos de usar cada momento. Nosotros debemos vivir a la luz de la eternidad, sabiendo que esta vida va a pasar pronto. Estuve leyendo esta semana pasada. Yo soy muy lento leyendo. Y yo me alegro tanto cuando yo puedo terminar algún libro. Muy pocos libros los he terminado, como que la última página, ¿no? Y pude comenzar y terminar un libro de un autor cristiano que es muy famoso, que se llama Eric Metaxas, que escribe muchas biografías, historia.
Y él estaba hablando de Estados Unidos, el libro. Y Metaxas estaba hablando en una parte de la necesidad de héroes en la memoria y visión de una nación. Y de cómo la época en la que comenzó Estados Unidos, que se veía como una luz ante todas las naciones, que era la única nación en todo el mundo que era con un gobierno en el que la gente estaba gobernando, por así decirlo, y no un rey o tirano o dictador. Cómo esos ejemplos que toda la gente tenía en su mente de héroes era lo que los mantuvo en esa armonía que pudieron lograr, la democracia que pudieron lograr. Y él empezó a dar un ejemplo de cuán diferentes en nuestros días, que está en contra de toda idea de algún héroe, ¿no? De algún héroe real, y más bien hablan de héroes ficticios, ¿no? Los Avengers y todas las cosas que no existen y que no tienen, en su heroísmo, no tienen virtudes. Tienen fuerza, pero no tienen virtudes como Pablo. Valentía, sinceridad, amor, perseverancia, nada de eso. Y él habla del ejemplo de William Wilberforce. Tú tienes que conocer a tu hermano William Wilberforce. William Wilberforce fue encargado de abolir la esclavitud, ¿no? La razón por la que hoy vivimos en un mundo que odia la esclavitud es porque Dios usó a William Wilberforce, que se convirtió a través del ministerio de John Newton, el pastor que escribió Amazing Grace, ¿cómo se dice? No sé. Sublime Gracia, el himno Sublime Gracia. Y William Wilberforce comenzó a trabajar tan arduamente, a orar. Él tenía sus disciplinas espirituales, hacía devocionales familiares, oraba, predicaba el evangelio y escribía himnos y trabajaba diligentemente para cambiar la cultura en la que vivía, para luego poder legislar la abolición de la esclavitud. Y él lo logró. Dios lo usó y cambió toda la cultura de su época en una cultura donde nadie pensaba que era bueno ayudar al pobre. Era como que, no, pues que ellos ayuden a sí mismos, yo no tengo ninguna responsabilidad. Cambió toda la cultura él para decir, wow, es lo nuevo cool ayudar a los pobres. Y por eso hasta el día de hoy sigue siendo cool ayudar a los pobres y poner en Facebook, wow, aquí estoy ayudando a los pobres o lo que sea en la sociedad y en la cultura. Porque hubo un cambio en esa cultura que vino por el ejemplo y el trabajo de William Wilberforce. Y es interesante que él vivía en Inglaterra y antes de que él hiciera eso, que Dios lo usara en este ministerio que le costó tanto trabajo, Gran Bretaña o Inglaterra era una de las sociedades más inmorales del mundo. Y luego pasó a llegar a una época de las más conocidas por ser medio legalistas, ¿no? Que es la época victoriana. Y Dios usó a William Wilberforce para cambiar eso, en el sentido de pasar de un énfasis en la inmoralidad, en el desenfreno, en el libertinaje sexual, a un énfasis en la pureza, en el recato, en la prudencia, en la modestia y en la generosidad y la bondad. El punto es, tu ejemplo, tu testimonio, tu influencia realmente puede lograr grandes cosas y ya lo está haciendo. Y nosotros no lo queremos creer, pero tú ya estás influenciando mucha gente por tu ejemplo. Tú ya estás influenciando a mucha gente por la forma en la que eres y lo que dices y lo que haces y las decisiones que tomas. Yo quiero compartir este poema acerca de los misioneros, que nos haga recobrar un poco la visión gloriosa de lo que era el llamado de Dios a ser este tipo de siervo de Dios. Dice, en tierras lejanas, en lenguas foráneas, son siempre extranjeros sin importar su estancia. Nadie los conoce, aman ser sirvientes,
Su preocupación primera, ver que el evangelio se extiende. Su pan diario y su quincena es adorar al Cordero y anunciar su muerte. Su rutina vespertina, una sonrisa sufrida y una oración ferviente. Con gratitud él canta una alabanza frecuente, mientras con firme fe marcha, enfrentándose a la muerte, para que otras lenguas canten, otros pueblos alaben, otros labios sonrían y otras almas se salven. Estos son vivos ejemplos de lo que debemos anhelar. Aunque no sabemos quiénes son, ellos tienen una sola audiencia, Dios. Ellos son preciosos santos, mis amigos, los misioneros. Nosotros debemos recobrar como iglesia, como pueblo de Dios, esa visión gloriosa de lo que es ser un misionero, un pastor, un evangelista, un adorador. Y si esta generación no puede recobrar esa visión gloriosa del llamado de Dios a servirle a tiempo completo, entonces ¿quién irá a predicar? Entonces ¿quién cantará? ¿Quién irá como misionero? ¿Quién pastoreará la iglesia? ¿Quién proclamará las buenas noticias con valentía a la próxima generación? ¿Quién pastoreará esta iglesia de Hive en español en 60 años? Yo le pido a Dios que Él llame a miembros de nuestra iglesia a servirle a tiempo completo como pastores, como misioneros, como evangelistas, con una visión gloriosa de que ese sea su mayor pasión. Y deseo verles servir a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a tiempo completo, en iglesias y en las naciones, con el carácter de Pablo, sabiendo cuál es su ejemplo, no con el sueño de ser youtuber, sino de ser misionero, sino de ser pastor, sino de ser evangelista, con valentía en medio de las dificultades, con motivaciones puras en su servicio a Dios, con amor sincero por el pueblo escogido de Dios, con diligencia, con santidad, predicando la verdad de Dios. Quiero terminar con Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo oro a Dios que despierte una generación de personas, de miembros, de siervos que tengan claramente en su corazón una visión gloriosa de lo que es servir a Dios a tiempo completo. Oro que ese seas tú. Vamos a orar. Señor, que el ejemplo de Pablo pueda despertar en nosotros un llamado. Que tu Espíritu Santo sea recobrando un compromiso contigo, con el evangelio, con el ministerio. Una visión gloriosa que va más allá de lo que este mundo puede imaginar, pero que se reviste de tu gloria, de tu aroma, de tu luz. Y no es un ejemplo carnal, sino que es un ejemplo lleno de la cruz, lleno del cordero, de la sangre del Cordero, lleno del mensaje del evangelio, lleno de dependencia del Espíritu Santo, firmes en el nuevo pacto,
no como moralismo, sino como redimidos, viviendo bajo el señorío de Cristo. Guíanos y pastoréanos para servirte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Quiero despedirme de ti, hermano, con este versículo
de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios te bendiga.